Vamos a comenzar con Paul de Martini. Él es un experto reconocido en modernización de matrices, ha sido facilitador con nosotros en este programa Neurognaceo desde que comenzamos en septiembre del 2017. Es un líder con panelista el Dr. Frederick Cole sobre la estrategia de implementación, el manual de planificación que hemos estado hablando varias veces. Tiene muchísima experiencia en operaciones y está aquí para responder ese tipo de preguntas para nosotros. Señor De Martini, ¿está ahí? Sí, sí estoy acá, gracias. Kevin. Excelente, gracias. Excelente. Siguiente diapositiva, por favor. Así que buenos días a todos. Voy a cubrir un par de temas acá. Uno está relacionado con la planificación de la distribución integrada, como hemos discutido, y en particular con la forma en que la modernización y la resiliencia se unen realmente como lo describió el comisionado. Entonces, primero hablaremos sobre cómo pensamos en la modernización y luego profundizaremos en las dimensiones de la resiliencia conforme avanzamos. Al principio, lo que escucharán de mí y de Fritz también es que es realmente importante comenzar con un enfoque estructurado para pensar en cómo modernizar la red de distribución en particular, como lo discutimos hoy, y eso comienza a comprender realmente lo que se necesita, es decir, cuáles son los principios que ustedes mismos y otros objetivos de la política han establecido para que la red necesita poder soportar. Y luego tener bastante claro en torno a cuál será el diseño del sistema y lo que necesita en términos de funcionalidad conforme se construya en el tiempo. Y esas inversiones incrementales, esos requisitos del sistema que impulsan las opciones de tecnología que finalmente se identifican en los planes de inversión y similares. Entonces, usamos esta taxonomía a la que nos referimos en múltiples niveles, comenzando con el qué y luego entramos en el cómo. La siguiente diapositiva. Ahora, como parte del esfuerzo del DSPX o del informe de la red moderna que hemos desarrollado durante los últimos años, lo tradujimos en un proceso que se presenta como se ilustra en la diapositiva, que en realidad son dos partes. La primera es la estrategia, es decir, qué es lo que estamos tratando de lograr con una comprensión inicial de las funcionalidades y capacidades y una visión conceptual a lo largo del tiempo. Por lo general pueden ser de 5 a 10 años, pero tomando una visión más a largo plazo para proporcionar una visión más holística, no solo de las necesidades a corto plazo, sino también de cómo se relaciona eso con el lugar en el que una empresa de servicios públicos individual o estatal está experimentando cambios en las necesidades del cliente y las tendencias en la adopción de DER la resiliencia o electrificación y cómo eso evoluciona con el tiempo, por lo que realmente mirar la estrategia para pintar esa imagen nuevamente se basa en objetivos claros y políticas y necesidades del cliente. Eso luego fluye a una implementación que tiende a estar en el horizonte de 3 a 5 años, donde hay solicitudes de financiamiento específicas que pueden derivarse y presentarse a una comisión, por lo que este proceso de dos partes, de reconocer en este proceso que se pueden tener estas cosas simultáneamente, para que se pueda tener, obviamente, por ejemplo, no tienes una solicitud frente a ti para una financiación relacionada con una modernización, pero al mismo tiempo puedes que tengas un deseo de una visión más a largo plazo, por lo que la solicitud de financiación a corto plazo encaja en este panorama más amplio. Ahora, mientras miramos los objetivos, que es el segundo nivel en torno a lo que es parte del esfuerzo del DSPX que desarrollamos, es que identificamos un conjunto común de objetivos típicos que a menudo se identifican en muchos estados y ciertamente en varias empresas de servicios públicos. No quiere decir que todos estos sean necesariamente apropiados, pero te da una idea de una variedad de diferentes tipos de objetivos que pueden alinearse con tus propios intereses en tu estado en particular. Y una de las cosas bastante útiles cuando pensamos en los objetivos es tener una dirección bastante clara que
se puede proporcionar a las empresas de servicios públicos para que piensen en lo que se requiere en términos de su planificación para las inversiones en la red, que se vinculan con el análisis del sistema de energía física, que lo hacen desde su sistema de distribución a medida que observan los cambios de red a los que se habló en la primera sesión. Entonces, ese es el objetivo acá, es identificar realmente en términos claros lo que se está tratando de alcanzar en esos conjuntos de objetivos que se aplican. Siguiente, por favor. Luego, esos objetivos se traducen en un conjunto de capacidades y en términos generales se establecen tres categorías de objetivos. Los que se relacionan con la seguridad operacional y la eficiencia operativa, o los que se relacionan con la confiabilidad y resiliencia, y los que se relacionan con la integración de DR y utilización. Pensamos en estos grupos solo en el contexto de poder ayudar a organizar nuestro pensamiento en torno a las capacidades específicas. Y lo que muestra el gráfico es que en muchos casos, tradicionalmente, las inversiones de distribución en las que hemos pensado en el pasado cayeron en gran medida donde estamos los puntos negros y obviamente en confiabilidad y resiliencia. Hemos tenido inversiones muy tradicionales relacionadas con el endurecimiento o algunas otras dimensiones, pero hay técnicas y tecnologías más nuevas que están entrando en juego y representadas en la mitad azul. Pero cuando pensamos en la modernización de la red, a menudo estamos hablando de cómo el papel de los recursos distribuidos puede ayudar a participar y proporcionar algunos servicios a la red. Eso es lo que representan las operaciones del mercado, participación en el mercado mayorista, pero como pueden ver, distribuyendo también la integración de recursos energéticos y la electrificación. Realmente impulsan muchas de las nuevas necesidades cuando pensamos en operaciones y planificación. Siguiente, por favor. Solo como un ejemplo, y obviamente hoy debemos ser rápidos, pero solo para darles un ejemplo de una taxonomía para pensar en cómo aplicar un objetivo como la confiabilidad, que luego impulsa la mejora de reducción en las duraciones de interrupciones no planificadas por el cliente, es decir, cómo reducimos la exposición del cliente a las interrupciones y decimos que hay un objetivo como parte de eso, hay una necesidad de lograr un desempeño relacionado con las interrupciones para los clientes en promedio y hay una fecha que se puede dar en qué desempeño se logrará. La capacidad, obviamente, podría ser mejor la identificación de las interrupciones en la restauración del servicio al cliente y luego las funciones comienzan a identificar múltiples funciones que pueden estar relacionadas con el logro de esa capacidad. Esto podría ser mejorar la identificación de las fallas o la ubicación de estas y luego aislarla. Hay una serie de tecnologías que podrían habilitar esas funciones, por ejemplo, indicadores de corrientes de falla, notificación de interrupciones de medidores inteligentes, sistema de gestión de interrupciones, un sistema de información geoespacial o GIS, cómo se automatiza un sistema de gestión de distribución o un sistema de gestión de distribución avanzado computadores en el campo para ayudar con la restauración, el aislamiento y el sistema de gestión de trabajo que entra en juego como parte de los flujos de trabajo de respuesta a las interrupciones. Así que todas estas son tecnologías potenciales que pueden estar relacionadas. En algunos casos, estas tecnologías ya existen y puede que existan algunas mejoras en las que las tecnologías adicionales pueden basarse en las capacidades existentes, pero esto les da una idea de cómo se relacionan entre sí en esta taxonomía. También es una forma de tener realmente claridad sobre por qué una tecnología es necesaria para cumplir con un objetivo determinado, por lo que esto proporciona una trazabilidad, una línea de edición clara desde un objetivo claro y luego las capacidades y funciones asociadas a las tecnologías específicas para que que quede claro por qué algo es necesario y cuál es su beneficio potencial. Siguiente. El otro concepto que hemos introducido como parte del esfuerzo de la red de distribución moderna, el esfuerzo de SPX, fue esta idea de cómo pensar sobre las diversas inversiones que se pueden proponer en la modernización de la red que tiene mucha tecnología, sistemas de software, pero también los sistemas de control y automatización de campo que están involucrados. Así que, ¿cómo pensamos sobre estas diferentes dimensiones? Hemos desarrollado este enfoque aprovechando la plataforma
conceptos que vemos en la vida cotidiana, en otros sectores de la industria. Y lo mismo se aplica acá cuando pensamos en tecnologías modernas. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo son tecnologías centrales que realmente proporcionan la base sobre la que pensamos en términos de la infraestructura de la red física y luego los sistemas operativos que se encuentran en la parte superior como un ADMS, como una gestión de interrupciones y similar que ayudan a operar esa red fundamentalmente. Y además de eso están las aplicaciones que una empresa de servicios públicos tendrá en términos de administrar el sistema y proporcionar beneficios al cliente. Y luego hay otros terceros que tendrán aplicaciones que también se beneficiarán de esa infraestructura básica, como mencionó la comisionada en sus comentarios de apertura. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en los servicios de ER, esos servicios que son proporcionados por, digamos, una alternativa sin cables, esos servicios esencialmente se ubican por encima de otras aplicaciones y funciones que la empresa de servicios públicos tendría. Y para ser claro, un sistema operativo puede ser un sistema de gestión de recursos energéticos distribuidos de RMS o un sistema de gestión de respuesta a la demanda que ya pueden tener. Y esto te da una idea de un sistema operativo compatible que hace referencia acá a un sistema operativo de mercado, pero respaldan la capacidad de los DER. Debajo de ese DER serían cosas como un sistema de gestión de distribución y otros sistemas de control que interactúan con la red física. Por lo que estas capas de tecnología son parte de lo que viene. Pensamos mientras miramos la modernización de la red. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una inmersión más profunda de cómo se vería esto. Lo que hemos notado en esta diapositiva es lo que creemos que son los componentes centrales. Esas cosas debajo de la línea son elementos que se requieren sin importar lo que esté tratando de lograr. Por encima de la línea en términos de aplicaciones específicas para apoyar al cliente, para respaldar la integración de los recursos distribuidos o cosas como la carga inteligente de vehículos eléctricos y similares. Así que cómo pensamos en los componentes centrales que son necesarios para operar esta red y crear esa plataforma que permite que todas estas otras aplicaciones funcionen adecuadamente y crean valor tanto para lograr los objetivos del cliente como los objetivos de política pública. Entonces, eso es lo que se identifica acá. Este marco, y esto es lo que a menudo llamamos una pila de tecnología, ha demostrado ser muy útil para que la gente tenga una idea de la gama de tecnologías, cómo encajan en este enfoque de capas, una encima de la otra. Además, como hemos recomendado a las personas que le echen un vistazo, a veces también es útil en forma de resumen para poder ver cuál es tu estado actual de desarrollo relacionado con estas tecnologías. Entonces, por ejemplo, las personas vean estos cuadros como un porcentaje de cuánto pueden estar completos en términos de sus esfuerzos de modernización, por lo que ese es otro uso de esta pila de tecnología en nuestra documentación. Tenemos definiciones detalladas para estas tecnologías y las categorías que representan, así como en nuestro volumen 2 también tenemos una curva de madurez asociada con el estado actual de estas tecnologías y sus subconjuntos de tecnologías dentro de estas categorías en términos de madurez relativa, en términos de adopción. Siguiente, por favor. Esto da un ejemplo de lo que me estaba refiriendo. Este proviene de Hawaiian Electric de 2017, pero muchas empresas de servicios públicos en todo el país lo han estado utilizando cada vez más como una forma de comunicar dónde están en progreso. Donde no hay un recuadro, solo indica que aún no han comenzado a buscar esa tecnología y el recuadro sombreado te da el progreso en términos de su adopción relativa a tecnologías más nuevas para lograr sus objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. Otra forma de ver la modernización de la red en el panorama más amplio es mirar también el resto de las inversiones en distribución. Obviamente, esta es una consideración para muchas comisiones, comprender el gasto total de las empresas de servicios públicos, lo que están invirtiendo en los sistemas de distribución para comprender dónde se encuentran esas tecnologías y así tener una imagen completa cómo está
considerando el componente de la cuadrícula. Aquí lo que uno está representando es que existe esencialmente esta pirámide en la que cada una de estas capas de tecnología o categorías de inversión en el sistema de distribución se construye una encima de la otra. Así que conforme pensamos en, por ejemplo, la microred, capacidades avanzadas de estas, se piensa en niveles más altos de utilización de integración de recursos energéticos distribuidos. Y estas cosas realmente se basan en los fundamentos subyacentes, por lo que tienen sistemas avanzados de control y protección de detección. Tiene una automatización de distribución básica que respalda eso y, por supuesto, tener un sistema de distribución robusto que tenga la flexibilidad intrínsecamente incorporada en su arquitectura para poder soportar las capacidades de las que estamos hablando anteriormente. Ciertamente, a medida que pensamos en topologías más sofisticadas en los sistemas de distribución relacionados con cómo podríamos pensar en esta integración de microredes. Y todo esto se basa en, y la diapositiva también destaca la forma en que una empresa de servicios públicos puede pensar o realizar su análisis para lo que necesita. Generalmente, para esto hay tres categorías. Una es la dimensión de la modernización de la red, otra podría ser la relacionada con la confiabilidad y resiliencia, y la tercera tiene que ver con la planificación de activos. Esto se hace mediante tres grupos distintos dentro de una empresa de servicios públicos. Hemos hablado de la planificación de distribución integrada, y la distribución es pensar realmente en esto de manera integral dentro de la empresa de servicios públicos. Ciertamente las comisiones tienen interés de hacerlo de modo que puedan ver la imagen completa en términos de cómo se relacionan entre sí. Este es un ejemplo de cómo un plan a más largo plazo puede comenzar a ayudar a proporcionar un contexto para las inversiones propuestas a corto plazo. Esto proviene del plan de distribución integrado de Excel Energy en 2019, que es un ejemplo bastante bueno de la aplicación de los conceptos de lo que hemos estado hablando como parte del esfuerzo de DSPX durante varios años. Y esto es solamente una ilustración que cada vez más empresas de servicios públicos ciertamente persiguen la planificación de distribución integrada y buscan la modernización de la red con este enfoque de dos puntos. Uno es comprender dónde la empresa de servicios públicos puede estar pensando estratégicamente en un horizonte de tiempo más largo, como de 10 años. En este caso fueron más lejos, y luego los planes a corto plazo que se alinean con esto y que en última instancia se pueden ajustar en el tiempo a medida que se produzcan los pronósticos de adopción de los clientes o cambios de política. Estos dos puntos que se reflejan acá es una práctica líder ahora, como una forma de que ustedes tengan una mejor idea de a dónde y puedan conducir esto y tengan una mejor idea de cuál podría ser el costo en el tiempo. En términos de consideraciones, para cualquier esfuerzo de modificación de la red, son esos objetivos se han establecido en una política o regulación o han sido propuestos por las empresas de servicios públicos. ¿O hay objetivos claros? ¿Existe un punto de partida claro para la modernización? Una de las cosas que realmente defendimos desde el principio es establecer dónde está su punto de partida en ese gráfico que mostraba el progreso, que era realmente darle una visión pequeña del estado actual. Obviamente debe haber una articulación mucho más detallada de eso, pero es realmente importante comprender su punto de referencia para la modernización y luego también hacia dónde quieren ir en términos de objetivos y realmente la diferencia, la brecha se convierte en el punto en el que se comienza a desarrollar la estrategia y los esfuerzos de planificación de la implementación. También es importante considerar realmente el ritmo y el alcance del cambio que se requiere en el horizonte de planificación y si el plan de modificación de la red aborda las necesidades. Si hay flexibilidad incorporada en el plan de modificación de la red para abordar esos cambios potenciales, ya sea para acelerar o desacelerar, según sea el caso. Y luego los planes, como hablamos, están alineados e integrados con la gestión de activos y la planificación de la resiliencia, de modo que haya un plan de inversión holístico, sólido y bien pensado. Y luego, como dije, hay suficiente flexibilidad para lidiar con los cambios, tanto en términos de la tasa de cambio que se necesita desde el punto de vista de la política del cliente, pero
La otra cosa que viene a menudo es esa consideración sobre los cambios en las tecnologías de la red. Como hemos visto de manera bastante consistente durante la última década, los avances tecnológicos, particularmente en las tecnologías de red, han avanzado rápidamente, por lo que hay oportunidades para aprovechar las nuevas tecnologías. Si pensamos en un horizonte de 10 años, es bastante concebible tener al menos una generación o posiblemente dos nuevas generaciones de tecnologías relacionadas con la red que podrían incorporarse y así comprender qué flexibilidad puede surgir de eso y cómo pensar en la adopción de tecnologías en el futuro, dado que muchos de estas inversiones, particularmente las que se implementan en el campo, pueden tener una expectativa de vida de 20 o 40 años. Entonces, ¿cuál es la estrategia tecnológica que se está considerando en ese plan? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos son un conjunto de recursos. Joe Paladino es nuestro contacto en la oficina de electricidad del Departamento de Energía. Aquí hay un conjunto completo de recursos para aquellos de ustedes que tienen interés en profundizar un poco más o tienen algunas preguntas de seguimiento. Ciertamente en el horario de oficina pueden señalarle allí o si hay alguna pregunta de seguimiento por correo electrónico, estaré feliz de responderlas. Entonces, pasemos a la resiliencia. Ah, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Así que vamos a profundizar más aquí en cuanto a la resiliencia. No tengo que explicarles a todos lo que está sucediendo en todo el país en términos de la creciente gravedad. Conforme trabajo en todo el país y observo las oficinas estatales de servicios de emergencia y cosas por el estilo, es claro que las proyecciones apuntan a una mayor gravedad de los eventos y particularmente aquellos eventos que pueden tener bastante niveles catastróficos a nivel local o incluso regional en los sistemas de distribución en particular, como hablamos hoy. A veces es la transmisión, pero gran parte de la peor parte de estos eventos tiende a estar en el lado de la distribución de manera desproporcionada. Obviamente hay una consideración cada vez mayor sobre la necesidad de pensar en la resiliencia del sistema de distribución y eso va de la mano con la modernización. No puedes divorciar las dos. Por lo tanto, debe considerarse realmente como parte del esfuerzo de la modernización. Siguiente. Así que mientras hablamos normalmente cuando hablamos de esto, nos referimos a tres dominios como los que mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Una de las cosas que queremos tener en cuenta cuando pensamos en la planificación de la resiliencia de la distribución es obviamente la relación entre la electricidad y otra infraestructura crítica en la comunidad. Hay mucho más que esto, obviamente. Esto se desarrolló hace algún tiempo para ver de manera más integral la relación entre algunos, pero tantos estados, estoy seguro de que muchos de ustedes están mirando otras instalaciones críticas cuando pensamos, por ejemplo, en hospitales, policía, en los bomberos o incluso en tiendas de comestibles y bancos, entre otros se vuelve más claro que para las interrupciones de mayor duración puede haber eventos de varios días. Así que, ¿cuáles son las otras infraestructuras sociales que damos por sentado día a día que realmente se vuelven bastante críticas a medida que pensamos en avanzar en un sistema que es una comunidad que depende mucho más de la electricidad cuando pensamos en electrificación? Siguiente, por favor. Entonces, cuando pensamos en el proceso de planificación de la resiliencia, hay tres dominios. Uno es el ciclo de planificación, el otro es el ciclo operativo cuando ocurre un evento y luego suele haber una evaluación posterior al evento que retroalimenta el proceso de planificación. Hablaremos un poco sobre objetivos y criterios, la dimensión de la planificación integrada, cómo piensa sobre las soluciones y luego la priorización de soluciones. Es importante entender que todos estos elementos se relacionan, pero para el propósito de hoy nos centraremos en el lado de la planificación. Siguiente, por favor. Así que mientras pensamos en las amenazas a la resiliencia, hay un buen trabajo que salió en Hawái y que está disponible públicamente. Se armó un grupo de trabajo que realmente fue liderado por la comunidad, funcionarios estatales y de la ciudad y el condado. En el caso de Hawái, el Departamento de Defensa
obviamente tiene muchas instalaciones allí, por lo que desempeñaron un papel importante. Pero todos los demás tipos de instalaciones críticas que puedan imaginar estaban representadas y otros también. Y a través de ese proceso desarrollaron lo primero que hicieron fue echar un vistazo en las diversas amenazas que podrían crear problemas bastante importantes para Hawái. Obviamente los huracanes son bastante prominentes, los tsunamis son un problema, las inundaciones, y puedes consultar toda la lista acá de problemas potenciales. Así que una de las cosas que hicimos fue lo que hicieron fue echar un vistazo y clasificaron en función de lo que pensaban que sería un impacto para la comunidad. Esto es algo que ellos desarrollaron, se les ocurrió al grupo de trabajo. La otra cosa que hicieron es que también identificaron y clasificaron en términos de prioridad las instalaciones críticas. Así que qué tipo de instalaciones en Hawái eran las que querían asegurarse que tuviesen prioridad en términos de cualquier evento importante. Y esos dos componentes son bastante importantes porque basado en esto pueden comenzar a identificarse más específicamente cuáles son las necesidades de inversión en el sistema de distribución para hacerlo más resistente o más, en el caso de una de estas situaciones catastróficas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, una de las cosas que pensamos al hablar de esto, y en ese informe se puede ver, una de las cosas en las que pensamos en la duración de la interrupción es que con el tiempo, como se ha visto repetidamente durante la última década, comenzando con la supertormenta Sandy en el este, y cada vez más lo vemos más en el oeste, el impacto económico y social de los cortes de larga duración en realidad tiene un efecto exponencial en términos de impacto. Y cuando pensamos en eventos de confiabilidad, esas cosas que generalmente duran menos de 24 horas sí están bastante localizadas, donde pueden tener, por ejemplo, un accidente con un poste por un automóvil o un cable caído, de tal vez una interrupción en la subestación, pero este tipo de eventos de confiabilidad tiene un impacto, pero no es de tanta gravedad, ciertamente como la que tienes cuando aumentas la escala y se extiende más ampliamente a una comunidad o una región en particular. Así que una de las cosas en las que debemos pensar cuando pensamos en las amenazas de resiliencia es cuál es la escala y el alcance del evento y cuál es el impacto probable a largo tiempo en términos de lo que debemos hacer en términos de respuesta. Siguiente, por favor. Entonces, una de las técnicas que se utilizan después de identificar el análisis de amenaza es, como lo mencioné, observar vulnerabilidades específicas en la red y luego comenzar a buscar soluciones para prevenir esa falla específica. Eso está en el lado izquierdo de esto, lo que se llama el diagrama de AVE, y se trata de cómo prevenir una interrupción, por lo que hay soluciones que puedan evitar esa interrupción, y el endurecimiento es una de las técnicas que las personas consideran, pero hay otras también que se pueden tomar en cuenta. Es posible que no siempre puedas prevenir una falla específica o una falla del transformador, digamos una falla del transformador de la subestación, pero en el caso de que esto se dé, ¿cuáles son las posibles soluciones de mitigación que podrías tener para poder abordar ese evento potencial? Y obviamente no vas a gastar más de lo que podrías tener sentido en términos de tolerancia al riesgo, pero esto entra en el lugar donde se está mirando tanto el potencial para evitar el problema en primer lugar, y luego en la medida en que sí sucedió, cuál es tu plan de respaldo en términos de mitigación. Este análisis del tipo que vemos acá es una práctica recomendada a la hora de pensar en cómo abordar estos eventos importantes. También es una técnica que se utiliza para el análisis de confiabilidad, pero particularmente cuando pensamos en eventos de resiliencia, esto se vuelve mucho más prominente. Esto es algo que se usa en California relacionado con el plan de mitigación de incendios forestales integrado en esa metodología. Se utiliza un análisis que se utiliza de este tipo, pero esto también se utiliza en otros lugares en el país. Siguiente diapositiva. Tenemos una pregunta de encuesta ahora. Gracias.
¿Cuál es el nivel de madurez de la amenaza y las evaluaciones de riesgo para la planificación de resiliencia en la distribución de las empresas en su estado? Nada más un recordatorio. Digiten en la casilla del chat sus preguntas cuando quieran. Pueden preguntarme a mí, a Carrie, o pueden ponerlo en la casilla para todos y yo voy a moderar las preguntas al final de ambas presentaciones. Gracias. Gracias, Lisa. Entonces, solo para resaltar lo que estaba mostrando anteriormente con la pirámide y dónde están las inversiones y la planificación superpuestas, este diagrama es ilustrativo de la asignación de un presupuesto de distribución bastante típica para el capital y está codificado por colores. Las áreas sombreadas en azul tienen elementos relacionados con la resiliencia, la capacidad y la confiabilidad. Hay mucha superposición en términos de lo que se puede necesitar. Eso incluye incluso cosas como las solicitudes de servicio al cliente, debido a que los estándares de diseño sobre cómo se realizan las conexiones de servicio al cliente también pueden tener algunas implicaciones para la resiliencia y ciertamente la tecnología de la información tiene sus propias dimensiones de planificación de la resiliencia que están relacionadas con ella y son críticas para respaldar una serie de estos sistemas operativos. Por lo que es importante comprender la relación entre estos dos, así como la modernización de la red, iones y otras inversiones de distribución. Siguiente, por favor. Así que esto solo reitera lo que estaba describiendo antes y basándome en ese diagrama, que es realmente importante comprender la relación interna entre todos estos elementos y una de las cosas en las que es muy útil pensar cuando ves un plan de modernización de la red es comprender realmente cómo están vinculando cualquier inversión en modernización específicamente con cualquier objetivo de resiliencia que tenga en su estado particular en torno a las amenazas específicas que se han identificado. Siguiente, por favor. Una de las otras cosas, esto es mm, algo que quería ilustrar. Cuando pensamos en la resiliencia, no necesariamente la solución de servicios públicos será la posible. Va a haber una gama de posibilidades. Por lo tanto, puedes tener soluciones para clientes individuales o una solución individual para instalaciones críticas o puede ser algo que ocupa múltiples instalaciones críticas y puede tener instalaciones críticas y servicios esenciales, incluyendo, por ejemplo, bancos y estaciones de servicio. Y luego tendrás una escala comunitaria. A menudo esas soluciones puntuales tienden a no ser inversiones orientadas a los servicios públicos, pero puede ser un poco más útiles en el lado de los servicios públicos. Y la pregunta será cómo equilibrar las necesidades de estos con aquellos clientes que pueden tener energía de respaldo en caso de un desastre o una interrupción importante, o vamos a tratar de abordar una comunidad más grande. Y esto se vuelve bastante complejo. Es un área emergente de investigación y desarrollo que está sucediendo y muchas de las discusiones en los estados están tratando de abordar estos problemas. Sé que solo porque estoy en California y estoy activo en estos temas en California, este es sin duda un tema que está surgiendo en las discusiones en cuanto a microredes y similares y relacionado con las inversiones más amplias en redes que se llevan a cabo. Así que esta es una área que ciertamente podría beneficiarse de investigaciones adicionales y del trabajo de algunas personas de Sandía que han estado aplicando algunas técnicas interesantes en la línea de la que hemos estado discutiendo aquí para ayudar a pensar en estos temas. Así que, como mencionamos al principio, tendrás diferentes eventos a escala y en cada nivel de esta hay otras personas que pueden involucrarse en la comprensión y en participación en la planificación. Por lo tanto, para un evento local que está en gran parte dentro de tu dominio o hasta a nivel local, incluidas las empresas de servicios públicos y otros proveedores de soluciones,
los gobiernos locales y entre otros. Si estamos empezando a hablar de eventos localizados más importantes, entonces puede que se involucren más al gobernador y la legislatura, si la escala tiene esa importancia. Y luego, a medida que nos adentramos en el tipo regional, entramos en el tipo multiestatal, luego comenzamos a tener o incluso impactar el sistema de transmisión e involucrar otras agencias y entidades que se involucran en el proceso de planificación, por lo que definitivamente hay varios niveles de discusión y planificación que ocurren en torno a estos diferentes tipos de eventos. Siguiente, por favor. Entonces, nuevamente, esto resalta los diferentes roles que la gente podría desempeñar en este proceso conforme pensamos en estos diferentes tipos de eventos y estos roles y responsabilidades. Y por supuesto hay un proceso de las partes interesadas que también es bastante importante para esto. Siguiente, por favor. Y esto solo resalta algunos ejemplos de eso, similar a lo que acabo de mencionar antes en términos del grupo de trabajo en la resiliencia. Siguiente. La evaluación de energía de todo el estado de Michigan fue un informe realmente bueno que analizó específicamente estos problemas relacionados con la confiabilidad y la resiliencia. Y los animo a que le echen un vistazo. Creo que es uno de los mejores que he visto en el país. Siguiente, por favor. Y luego para las consideraciones, cómo se evalúan las amenazas potenciales y cómo se traduce en consideraciones de planificación u objetivos de planificación. Existe una explicación clara y lógica de cómo una inversión propuesta por una empresa de servicios públicos apoya directa o indirectamente una resiliencia. Esto también surge en el caso del desarrollo de microredes, cómo se ajustan a la política pública y los objetivos generales, tanto para todos los clientes como para aquellos clientes que pueden estar dentro de los límites de esa microred. Existe suficiente transparencia en el proceso de planificación para comprender realmente cómo se aborda la resiliencia y cómo se refleja en los planes de inversión. Y como hablamos antes, cómo estamos pensando en la combinación de soluciones potenciales en las que son clientes y las soluciones puntuales y las que podrían estar relacionadas con la escala de la red y la comunidad, cómo se vinculan entre sí y cómo participan los involucrados clave en este proceso de clasificar e identificar realmente cuál es el conjunto de soluciones más eficaces. De pronto puede ser que algunos involucrados normalmente no han sido parte del proceso de planificación de distribución, pero también puede implicar a llegar a organizaciones que quizá no hayan tenido un compromiso claro en el pasado con estos temas. La siguiente diapositiva, por favor. Eso es todo, gracias. Hay algunas referencias que podemos, probablemente referencias adicionales que podemos compartir, que pueden tener sentido para la gente, pero gracias por su tiempo.